¿Alguna vez les ha pasado estar en un sitio quizá un poco a oscuras y ver algo por el rabillo del ojo, como una sombra, una figura, y que al girarse de repente ya no haya nada? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en por qué nuestro cerebro nos hace ver cosas que simplemente no están ahí. Venga, vamos al lío. La pregunta es sencilla, pero la respuesta es fascinante. ¿Por qué el cerebro nos juega estas pasadas? ¿Se trata de un fallo del sistema? ¿De un error? ¿O hay algo mucho más profundo detrás de todo esto? Empecemos por un escenario que, seguro, nos resulta familiar a todos. Esa pequeña inquietud que aparece justo cuando se apagan las luces y todo queda en penumbra. Es esa sensación casi universal de percibir algo que no está del todo definido. Una sombra que parece moverse, una silueta al final de un pasillo. Y ojo, no es algo que le pase a unos pocos, ¿eh? Es una experiencia humana súper compartida. Pues bien, resulta que esa sensación tiene un nombre y, lo más importante, tiene una explicación científica. Así que vamos a dejar el misterio a un lado para entender el mecanismo que lo provoca. Y aquí lo tenemos, se llama pareidolía. La definición es esta, la tendencia que tiene nuestra mente a ver un patrón que le resulta familiar, como una cara o una figura, donde en realidad no hay nada de eso. Vamos, que es el software de reconocimiento de patrones de nuestro cerebro funcionando a toda pastilla. Fijaos, los ejemplos son clarísimos y los conocemos todos. Ver caras en las nubes, un clásico. O justo lo que nos interesa hoy, percibir figuras en la oscuridad. Pero también pasa al encontrar formas en las vetas de la madera o, yo qué sé, en la mancha de una pared. Todo eso es pareidolia en acción. Pero la pregunta del millón es, ¿y por qué pasa esto? ¿Es un fallo de fábrica de nuestro cerebro? Pues no, para nada. De hecho, es una característica clave que nos ha mantenido con vida como especie durante miles de años. Es que nuestro cerebro es una máquina increíblemente diseñada para reconocer patrones, y lo hace a la velocidad del rayo. Se trata de una habilidad de supervivencia ancestral. Para nuestros antepasados, identificar una posible amenaza antes de que fuera tarde era literalmente la diferencia entre vivir o morir. Mirad, este esquema lo explica de maravilla. Imaginemos a un antepasado nuestro en la sabana. Oye un ruido entre la hierba alta. La percepción es ambigua, no sabe qué es. ¿Qué hace el cerebro? Interpreta a toda velocidad. Mejor asumir que es un depredador. Y la reacción es inmediata. Aunque el 99% de las veces fuera una falsa alarma, ese 1% le salvaba la vida. Vamos, que más vale salir corriendo por si acaso que quedarse quieto y acabar siendo la cena. Vale, ya entendemos el porqué evolutivo. Ahora vamos a ver el cómo. ¿Cómo funciona este mecanismo en la práctica? Sobre todo cuando nos falta información visual. Fijaos en esta comparación. Con mucha luz, el cerebro recibe datos claros y ve lo que hay. Sencillo. Pero en la oscuridad o con poca luz, la información que le llega es ambigua, está incompleta. Y es justo aquí donde ocurre la magia, o bueno, la neurociencia. Así que aquí está la clave de todo. A oscuras, al cerebro le llegan menos datos. Y para compensar, no se queda parado. Lo que hace es rellenar activamente los huecos. Completa la imagen que le falta tirando de su enorme archivo de recuerdos y de expectativas. Por eso una sombra alargada de repente nos parece una persona. O ese abrigo colgado en una silla se transforma por un segundo en una figura que acecha. Es el mismo mecanismo ancestral de supervivencia, pero aplicado a nuestro salón. Y todo esto nos lleva a una conclusión muy potente. Vamos a darle la vuelta a cómo entendemos esta experiencia. Quizá no se trata de algo aterrador que viene de fuera, sino de un proceso que es completamente interno y sobre todo protector. Esa sensación tan típica de que alguien nos observa, ese escalofrío que recorre la espalda. ¿Y si no viniera de algo o alguien de fuera? ¿Y si la fuente de esa sensación estuviera en realidad dentro de nuestra propia cabeza? Pues lo más probable es que sea ni más ni menos que el sistema de protección de nuestro cerebro puesto en marcha. Es nuestro guardián interno, que está siempre alerta y que prefiere 1000 veces dar una falsa alarma a pasar por alto una amenaza que pueda ser real. Así que esa figura en la oscuridad no es un fantasma, es el eco de nuestro instinto de supervivencia. Y quiero terminar con esta idea para que nos dé qué pensar. No todo lo que vemos es real, pero todo lo que sentimos tiene una explicación. La próxima vez que alguien perciba una sombra extraña en la noche, quizá lo que está presenciando no es nada paranormal, sino el increíble legado evolutivo de un cerebro que trabaja sin descanso para mantenernos a salvo.